Le agradezco por haberme elegido a mí entre tantos limeños, especialmente a mí, y hacer que yo baile para ella. La primera vez que fui tenía 8 años. Yo decidí postular a la danza, pero ellos me dijeron que como yo no era de Paucartambo, tenía que pasar un periodo de prueba. Mi nombre es Hugo Espada Valdivia y soy integrante de la cuadrilla mayor del Capac Negro de Paucartambo, residentes en Lima. Yo conocí la danza porque mi hermana se casó con un hijo de paucartambino y él ejecutaba la danza aquí en Lima. Y cuando me llevó, me sorprendió todo lo que pasaba, porque yo nunca había visto una danza, solo había escuchado un poco y me pareció increíble todo lo que pasaba, que la gente cantara en quechua, que todos hablaran de una fe que en cierta manera yo no conocía. La primera vez que fui tenía 8 años, que fue más o menos en el 94. Entonces yo decidí postular a la danza, pero ellos me dijeron que como yo no era de Paucartambo, tenía que pasar un periodo de prueba. La danza representa a la raza negra y tiene un origen en Paucartambo, donde los esclavos llegaron desde Lima y Potosí y terminaron trabajando en los cañaverales de Coñipata, cerca de Paucartambo. El motivo principal de la fiesta es nuestra entrega, como le digo, de fe a la Virgen. Dentro de ellos tenemos como representación a la raza negra. Allá en Paucartambo, la raza negra iban a hacer trabajos en lo que es el oro blanco, que el oro blanco es el azúcar, ¿no? Y la minería, que no era mucho en la parte esa. Más que todo era el oro blanco y el licor de caña. Ese era llegar a España, entonces los negros iban a trabajar ahí. Y esta nuestra danza representa esa esclavitud. La danza Capac Negro de Paucartambo es una danza muy antigua, es una danza que tiene un colectivo de portadores, los Capac Negro de Paucartambo, donde hay un cuidado extremo de su expresión cultural, una voluntad de salvaguardia de su expresión cultural muy interesante. Ellos tienen mucho cuidado y mucho énfasis en la disciplina, por ejemplo, ¿no es cierto?, en que los integrantes de la cuadrilla cumplan con determinados procesos y con determinadas normas de respeto hacia su expresión cultural y hacia la propia festividad en la cual están inmersos. Las danzas en Paucartambo se rigen bajo un rol, por así decirlo, militar, donde hay un jefe, que en estos casos se llama criador, luego hay capitanes o mayorales de cada fila, y luego vienen los soldados o los caporales, y luego vienen los morocos, que son los nuevos. Entonces en ese caso yo era tipo moroco, que lo que tenía que hacer era atender a todos, ayudar a todos. Algunas veces cuando necesitaban que los apoye cargando los sombreros, cuando cargaban a la Virgen, yo también estaba ahí haciéndolo. Las expresiones de patrimonio inmaterial de cada colectivo son parte de su identidad. Cuando un grupo humano se desplaza, va llevando su lengua. Su lengua es parte de su patrimonio cultural inmaterial, pero también va llevando su fe, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno cambia de lugar, pero no cambia quién es.
Uno vive ahora en Paucartambo, vive luego en Lima, por determinadas razones uno migra, y consigo uno va llevando lo que uno es. Y las expresiones del patrimonio inmaterial son justamente la manifestación de lo que cada uno es. Bailar en Paucartambo es un sueño para mí. Compartir con personas que esto es un legado para ellos desde el padre de su padre, poder acceder a eso, porque yo no tengo ningún vínculo con Paucartambo. Yo, por más que haya bailado aquí ya 24 años, no tengo ningún vínculo con Paucartambo. Entonces es súper difícil porque ahí hay reglas, ahí hay normas que te prohíben postular, por lo menos, si es que no tienes algún vínculo o alguna descendencia con Paucartambo. Tienen todo el derecho los colectivos a establecer las restricciones que quieran para el ingreso a una cuadrilla o para la participación en una determinada expresión cultural. En ese sentido, probablemente las restricciones que ponen los Cápac Negro tienen que ver justamente con todas estas reglas de disciplina y de salvaguardia de la danza que ellos mantienen. Desde que conocí la danza yo anhelaba bailar, anhelaba que me dejen bailar, que me acepten como un integrante, y el momento que eso pasó, de repente era el primer integrante que no tenía ningún vínculo, y por eso fue un poco difícil que ellos aceptaran que alguien que no tenga ningún vínculo, por más que mi hermana se haya casado y eso, con un hijo paucartambino. Entonces, que yo haya logrado eso en ese momento fue increíble, pero siento que de alguna manera yendo a Paucartambo, de alguna manera entregando más de mi tiempo, estando en su pueblo, sería mucho mayor la retribución y el cariño de esa retribución por haberme dado todo lo que yo siento que ella me puede haber dado en la vida. Mi fe se inició en el momento que yo ya conocía a la mamita, comencé a ir con ellos, comencé a tener una frecuencia de interactuar con ellos, con sus costumbres, con esa fe y devoción que ellos mostraban, y al llegar a la iglesia, al ver su carita hermosa, como nosotros le decimos, hermosa, filigranita, entonces en esos momentos para mí fue algo increíble y solamente quería bailar para ella. Mi abuelo era de raza negra. Yo no compartí mucho con él porque él se separó de mi abuela y por ende no frecuentaba mucho a mi madre. Compartí un poco con él, pero toda esa cultura afroperuana no la tuve, o sea, no la gocé, no la disfruté, no sabía de ello. Pero de cierta manera la Virgen ha hecho que me encuentre con mi raza, que intente o de repente le agradezca a ella todo lo que ha podido ayudar en algún momento a mis ancestros, ¿no? Entonces siento que al ejecutar una danza de negro siendo afrodescendiente es algo muy sublime, es algo que tiene un poco más de sentido del que yo creo. Mi familia nunca habían participado en eso, entonces fue como que un poco raro que yo quisiera, y creo que al principio lo tomaron como algo pasajero, en verdad. Para mi mamá era como algo pasajero, pero se dio cuenta que iba en serio para mí cuando había momentos en los que yo, en vez de estudiar lo que tenía que estudiar en el colegio, era repasando las canciones en quechua para aprendérmelas y poderlas cantar y cantarlas en el baño. Y yo me acuerdo que llamaba al guiador y le decía, no es posible que él se desconecte tanto del colegio y esté metido todo el tiempo en esto y esté investigando, esté queriendo aprender el quechua, queriendo aprender toda la letra para poder cantarle a la mamita. Entonces, o sea, esa parte fue difícil, mi mamá tuvo que aprender a convivir con eso y de cierta manera le comenzó a agarrar cariño también. Lo que nosotros hemos tratado siempre en toda
sobre todo en la niñez que empieza a participar en nuestra danza, la juventud, es el amor a la Virgen María, la responsabilidad como seres humanos, como ciudadanos, y sobre todo que su tiempo lo tengan ocupado en algo positivo. Y yo creo que los talleres que hacen se dedican a lo que son música y danza, hacen eso, de que la juventud no se pierda. Cuando ya era un poco más grande, ya compartirlo con mis amigos era un poco difícil porque ellos no entendían, o sea, era como que no entendían lo que yo hacía, o sea, por más que yo les decía que yo bailaba para la Virgen, me dolía eso. O sea, antes tenía miedo de decirlo a veces, porque era como que sentía que en algún momento alguien no lo aceptaba y era difícil sentir que la gente te mire como que, como le decían ellos a veces, algo que no es de acá, que es una cholada, le podrían decir de alguna manera. Y en cierto momento eso hizo que no me sintiera paucartambino, porque dentro de eso habían normas y había gente que siempre hablaba de Paucartambo, de las costumbres, de que tenían un legado. Y por otro lado, había la gente de mi entorno social, mis amigos, que no lo entendían. Entonces no me sentía hallado en un momento, me sentía como que en el limbo. Y me cuestioné tanto que decidí alejarme de la cuadrilla. O sea, yo había dejado de bailar todo este tiempo y mi papá estaba mal, tenía cáncer al páncreas. Y una vez vino la mamá del esposo de mi hermana y me dijo, ¿por qué no vienes a la misa un día? Todos te extrañan. De repente había estado alejado mucho tiempo de la mamita y habían pasado cosas malas. Y decidí tener esta cercanía con ella que me había dado tantas cosas, tantas alegrías de pequeño, tanta fe, tanta devoción hacia ella. Entonces solo decidí ir y ver qué pasaba. Pero llegué y justo la cuadrilla estaba viniendo bailando hacia el templo y fue un momento en el que yo no podía contener las lágrimas y solamente decía por qué me había ido de aquí, porque me comencé a cuestionar por qué había sido tan tonto de dejar que un tema social me alejara de lo que tanto quería. Entonces el señor guiador se acercó donde yo estaba y me dijo, ¿cómo estás? Dije, no puedo verlos. Y me dijo, ¿quieres regresar? Y le dije, sí quiero regresar. Y en ese momento solo decidí regresar, no pensé en ese momento que mi papá estaba mal, no pensé en todo lo que pasaba, solamente estaba ahí. Y fue como que todo lo que había pasado de niño volvía hacia mí. Y solamente quería estar ahí de nuevo. Entonces regresé y el primer año que bailé de nuevo, lo único que hice fue pedirle a ella que poder disfrutar de mi papá un poco de tiempo más, porque le habían dicho que en verdad solo tenía 3 meses de vida. Yo sabía que no se podía salvar, que ya era algo que era irreversible, pero solo quería poder disfrutar un poco más de él. Solo le pedí eso y le dije, no importa si lo cumples o no, yo estoy aquí para ti y te voy a dedicar mi vida. Todos nuestros cánticos y las alabanzas que hacemos a la Virgen tratan de agradecerle a ella, de decirle que junto a ella siempre vamos a tener una vida digna, una vida buena. Trata de batirnos en un valle de lágrimas por todos los pecados que hemos cometido, por todas las cosas que hemos hecho mal. Pero sobre todo para mí hay una estrofa que significa mucho, que no solamente es parte de lo que yo soy, de lo que significa para mí bailar, que es una que dice Huañuipuncha y Chayaymuktin, Saunayay Pitiyaykunkin, Kan Mamayay Tagrasiaykiwa, Sumahuañu Talinaypak. En esa parte le decimos
que en el momento que llegue la hora de nuestra muerte, que queremos que esté junto a nosotros en nuestra cabecera, que solo con su gracia, con su bendición, nosotros podemos alcanzar un buen morir, una muerte tranquila. En ese momento que me siento dichoso por pertenecer a esta cuadrilla, por darle mi vida entera, por darle mi fe, por darle mi tiempo, mi cariño, mi amor a la Virgen, y agradecerle por todo lo que ha hecho por mí. Le agradezco por haberme elegido a mí entre tantos limeños, especialmente a mí, y hacer que yo baile para ella. Entonces, lo único que sé es que con esto he crecido y haciendo esto quiero morir.